como también se está agravando la situación en el Medio Oriente. 3 militares estadounidenses murieron y otros 34 resultaron heridos tras un ataque con un dron suicida en Jordania. La resistencia islámica ha reivindicado este ataque, mientras que el gobierno de Joe Biden promete una respuesta severa para los responsables. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han informado de que han aumentado a 34 los militares heridos en un ataque con dron suicida lanzado por presuntas milicias proiraníes ocurrido la pasada noche en Jordania, cerca de la frontera con Siria, que se ha saldado con la muerte de 3 soldados más. El mando central de Estados Unidos ha confirmado este nuevo balance después de que en un primer momento se hubiera informado de 3 fallecidos y 25 heridos, si bien ha subrayado que esperan que este número fluctúe a medida que los miembros del servicio continúan buscando atención. Así, el presidente estadounidense Joe Biden ha sido informado del ataque junto al ministro de Defensa, Lloyd Austin, quien ha manifestado su enfado y su profundo pesar por estas muertes y ha advertido que responderán en el momento y lugar que elijamos. El gobierno de Irán se ha desvinculado este lunes del ataque, al tiempo que el ministro de Comunicación del gobierno jordano, Muhannad al-Muaidin, ha asegurado que el ataque se produjo en suelo sirio y no jordano, como informó Washington. Ante esto, el ataque ha sido reivindicado por Resistencia Islámica en respuesta a las masacres de Israel en Gaza. Lógicamente se trata de una situación muy compleja. En Jordania hay una base de contrainteligencia de Estados Unidos. Lo que ha revelado el Reino de Jordania es que ese ataque precisamente no ocurrió en terreno de Jordania, sino ocurrió en Siria. Tienen frontera común con Siria y ahí es donde la cosa viene complicada, porque no se sabe exactamente cuál podría ser la respuesta del gobierno de Estados Unidos, que dicho sea de paso, han retirado también parte de sus tropas del Medio Oriente porque es una situación muy compleja por todo lo que han atravesado en Afganistán y principalmente en diferentes países. Entonces ya no están con la presencia con la que tenían. Recordarás que durante el gobierno de Donald Trump se autorizó ese retiro de las tropas de Afganistán y los talibanes regresaron como si no hubiese pasado nada. Y esto lo complica políticamente, porque a raíz de esto también ha sido criticado su país porque sienten que no tiene y no toma las medidas ni disuasivas para evitar ese tipo de ataques. Ahora es la primera vez que hay muerte, porque todo lo que es los últimos meses han habido ataques, ha habido solamente un soldado evacuado de los heridos que han habido, que no habían más de 70, pero en este atentado concreto estamos hablando de 3 muertos, 3 soldados muertos más 30 heridos, es decir, ha sido el ataque más fuerte, más importante contra bases norteamericanas, ¿no? Así es, hay que recordar que si esto hubiese ocurrido en Siria, en su momento, el mandatario sirio Bashar al-Assad fue declarado como un enemigo de Estados Unidos. Han aplicado sanciones contra Siria, hacían mucha presión para sacar a Bashar al-Assad del gobierno. Sin embargo, después cambiaron un poco y dijeron, bueno, nosotros apoyamos una transición democrática, queremos que la cosa vaya en paz. Y uno dice, pero ¿y cómo es que han cambiado de discurso tan rápido? O sea, ¿cómo pasó de ser un enemigo a decirle, oye, por favor, hay que convocar elecciones y hay que llevarnos bien todos? Pues porque Bashar al-Assad ha empezado a tener muy buenas relaciones con los árabes. Entonces, ahí es donde un poco empieza a cambiar la cosa, porque hay que tener en cuenta que ellos tienen en este momento mucho poder económico, mucha presencia en diferentes partes del mundo con grandes inversiones, incluido Estados Unidos. Entonces, no es propiamente Bashar al-Assad un aliado de Arabia Saudí, pero ya empiezan a tener relaciones un poco más cordiales, por decirlo de alguna manera. Claro. Y aquí es donde la cosa empieza a ponerse compleja en esa región del mundo, porque ese grupo de reivindicación islámica, que son los que han dicho, bueno, ya, nosotros hemos sido, es un grupo que es financiado por Irán y tampoco tiene mucha simpatía con Estados Unidos, y ellos en su momento dijeron, bueno, nosotros vamos a apoyar la causa de Hamas y estamos en contra de lo que está haciendo Israel en Gaza. Claro, sí, todo el trabajo de la coalición donde pertenece Estados Unidos efectivamente es parte de todo esto, pero ya te digo, ¿cuál va a ser la respuesta del gobierno norteamericano? La presión que van a ejercer sobre Biden, ¿qué es lo que va a hacer Biden si va a endurecer su política en la zona, por lo menos política disuasiva, ¿no? Así es, precisamente. La respuesta de Estados Unidos por la muerte de sus militares podría ser otro ataque a objetivos militares iraníes o a grupos rebeldes financiados por Irán. Desde Washington, Sofía Pisani nos tiene los detalles. El presidente Joe Biden señaló el domingo que Estados Unidos responderá después de que 3 soldados estadounidenses murieron y decenas más resultaron heridos en un ataque perpetrado con un avión no tripulado en el noreste de Jordania, cerca de la frontera con Siria. Biden culpó a las milicias respaldadas por Irán de las primeras muertes estadounidenses después de meses de ataques de dichos grupos contra las fuerzas de Estados Unidos en todo el Medio Oriente desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas.
El presidente estadounidense, que viajaba por Carolina del Sur el fin de semana, pidió un momento de silencio durante una aparición en una iglesia bautista. Las opciones de respuesta que tendría Biden podrían variar desde atacar a las fuerzas iraníes fuera e incluso dentro de Irán, o optar por un ataque de represalia más cauteloso únicamente contra los militantes responsables respaldados por Irán, pues así lo dicen los expertos. El Comando Central de Estados Unidos señaló que al menos 34 soldados resultaron heridos por el dron de ataque unidireccional y que 8 más salieron de Jordania para recibir atención de seguimiento. El presidente describió a los 8 como en condición estable. Hay que mencionar, el gran dron golpeó una base de apoyo logístico en Jordania conocida como Torre 22. Está a lo largo de la frontera con Siria y es utilizada en gran medida por tropas involucradas en la misión de asesoramiento y asistencia a las fuerzas jordanas. Desde Washington les informó Sofía Pisani de La Voz de América para Latina. Este ataque ocurre en un momento muy delicado para Joe Biden y para Estados Unidos en general. Hay que recordar que este es un año electoral en el que Biden podría verse cara a cara en una elección presidencial con Donald Trump. Si bien es cierto, Donald Trump ordenó el retiro de las tropas de Afganistán, no fue precisamente porque Trump sea un pacifista, sino simplemente porque tenía sus fuerzas agotadas después de haber combatido tanto tiempo. Ya no había tantos recursos, ya no había tanta plata y tenías militares desmoralizados, peleando ahí después de haber combatido anteriormente ya en esta región, y también las cosas no salieron como ellos esperaban y finalmente tuvo que ordenar replegar a sus tropas y sacarlos de ahí. No porque sea precisamente un tipo pacifista, sino porque era lo que correspondía estratégicamente. En todo caso, percibidos ambos políticos, nadie duda que Trump tiene una política mucho más dura exterior que la que tiene Biden, y más bien esto le juega en contra. Porque la percepción del norteamericano, de los políticos es, bueno, ¿qué estás haciendo y por qué has permitido que algo así suceda? Porque además es un ataque unidireccional. Entonces también hay la pregunta, no pudieron preverlo, no funcionó la inteligencia, etcétera, lo que siempre sucede luego de este tipo de ataques, ¿no? Así es. Entonces ahí viene la gran pregunta. Bueno, ¿y cuál es la respuesta? O sea, volver, mandar nuevamente tropas a Medio Oriente. O sea, hay que recordar que hemos estado casi 20 años en Afganistán y no pudimos hacer nada. O sea, vamos a mandar nuevamente tropas por esa región. Tienes un gran grupo de demócratas que están en contra del movimiento bélico, de enviar tropas ya a otros países, porque simplemente ya no quieren. O sea, reconocen que ya no hay dinero, las fuerzas están desmoralizadas. O sea, dicen, oye, ya basta de ser los policías del mundo. Y tampoco nadie está interesado en que ampliar el conflicto regional y que Estados Unidos se involucre en una guerra, ¿no? Entonces, es una decisión muy difícil. Porque por un lado tienes a los demócratas que ya no quieren volver ahí, por otro lado tienes la industria bélica en Estados Unidos que hace presión y decir, oye, la guerra siempre es un negocio, o sea, siempre vendes armas, siempre vendes pertrechos, o sea, siempre se genera plata atrás de eso. Para Biden es una decisión complicada porque, como te repito, está en un año electoral, entonces lo que él decida va a determinar si tiene apoyo o tiene detractor, o sea, si suma apoyo o lo pierde. Entonces es un tema sumamente complejo, más si tienes en cuenta toda la situación que hay en este momento entre Israel y Hamás. Entonces Israel puede ser aprovechado bien por Trump. Así es, Israel sigue sumando de alguna manera grupos internacionales y países que no están de acuerdo en la manera como ellos están llevando este enfrentamiento con Hamás. Entonces, para Estados Unidos también es un tema complejo porque son aliados de Israel y de alguna manera ellos han dicho, bueno, nosotros no los vamos a dejar solos en esa lucha con ese grupo terrorista. Pero ya tienes otros actores que empiezan a entrar, o sea, este grupo de reivindicación islámica que es financiado por Irán, o sea, se ha denunciado que son financiados por Irán, o sea, no puedes atacar a otro país. Es un tema muy delicado. Si bien es cierto, tienen una base de contrainteligencia en Jordania, el ataque pudo haber venido de Siria y ya estaría claro, porque si vemos el mapa, el ataque ha sido en la parte noroeste, o sea, aquí cuando justo es la frontera con Siria. Así es. ¿no? Es como una especie, digamos, el mapa es así. Así es, entonces un ataque contra otro país, ¿qué es lo que te hace sumar a un enemigo más? Y es lo que menos quiere cualquier país en medio de una circunstancia como esa. Hay que recordar que Estados Unidos también se encuentra en una disputa en el Congreso por obtener recursos para poder seguir financiando a Ucrania, para poder seguir financiando el apoyo a Ucrania en la invasión contra Rusia, para poder seguir ayudando a Israel en la guerra contra los terroristas de Hamás. Es un tema complejo porque no alcanza tampoco el dinero. Tienes también un tema de inmigración que tienes que combatir, o sea, hay varios estados que ya están haciendo lo suyo por su parte y empieza a darte la impresión de que en este momento de Estados Unidos, a la nación más poderosa del mundo, tienes que
por diferentes lados se le empiezan a abrir grietas que necesitan una solución urgente. Tienes un cambio climático con consecuencias terribles. Entonces, hay mucha plata de por medio también y muchas decisiones delicadas. Tienen que hacer tomar una lista de prioridades y Biden tiene que hilar muy fino en este año electoral en el que todas estas decisiones se pueden jugar a favor o en contra. Así es. Bueno, esa es la información que tenemos del mundo hasta este momento. Mañana nos vemos con más información.